La instrucción de la jueza de Catarroja, que investiga el desastre ocurrido de la Dana en Valencia, sigue dando numerosos titulares acerca de la ineptitud del gobierno de Carlos Mazón a la hora de responder a la catástrofe. La última información que ha desatado la indignación ha sido la publicación en el diario.es del documento que acredita que el Centro de Emergencias pidió la activación de la Unidad Militar de Emergencias a las 3 de la tarde, y que a raíz de ahí y de la gravedad de la situación, se decidió convocar el CECOPI para las 5. Esta prueba demuestra, tal como recoge el diario.es en su publicación, que el Centro de Emergencias de la Generalitat fue consciente de la gravedad de la situación, justo a las mismas horas que el presidente Carlos Mazón estaba de comida secreta con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. Además, según indican las mismas fuentes, esta prueba documental apuntala la versión de la jueza de que el CECOPI se convocó demasiado tarde, y que alguien, ya sea la exconsejera Salomé Pradas por propia iniciativa o bien esperando la aprobación de Carlos Mazón, provocó la demora del envío de las alertas de emergencia, que hubieran conseguido salvar muchas de las vidas perdidas. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, confirma que el CECOPI tenía conocimiento de todas las llamadas que recibió el 112 el día que la Dana arrasó con todo a su paso por varias localidades de la Horta Sud-Valenciana. Ana Galarza, última hora, cuéntanos. La delegada del Gobierno defiende que en el CECOPI sí tenían información sobre lo que estaba ocurriendo en la tarde del 29 de octubre. Pilar Bernabé cree que así lo demuestra el listado de llamadas que recibió el 112 durante aquella jornada, un listado de llamadas dado a conocer ayer. La delegada señala la pantalla instalada dentro del CECOPI que muestra esos avisos y apunta que los responsables de coordinar la situación solo tenían que mirar. Mire, de 5 a 6 de la tarde, que estuvimos conectados en el CECOPI, todas las personas que estábamos, que éramos decenas de personas que estábamos conectados en el CECOPI, sabemos que hubo 2000 y pico llamadas, de 5 a 6 de la tarde, que están en esa pantalla. Fíjense, ahí tienen el número de llamadas, ahí, en esta pantalla, otra arriba, justo enfrente donde se celebró el CECOPI, con los puntos donde están llamando. Ahí, la información estaba, la información se tenía. Hemos estado 4 meses escuchando a los responsables de la Generalitat decir que no tenían información, que si no le había dicho, que si no habían tenido los avisos de la Confederación Hidrográfica, que si no habían tenido los avisos de la AEMET, y ahora resulta que sabemos 4 meses después que tenían los avisos 5 minutales cada 5 minutos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del SAIR, los correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las llamadas de la AEMET, los correos de la AEMET, las alertas de la AEMET y también las llamadas del 112. ¿Y qué hicieron? Nada. Eso es lo que hicieron. Nada. Y no nos dijeron nada. Eso es lo que pasó. Y hasta las 8 y 18 no se mandó hasta las 20:11 no se mandó el examen. Efectivamente, es inconcebible, y el propio jefe de climatología de la EMET, el señor Núñez, lo ha manifestado también, que no se convocara por la mañana ese CECOPI. Había información más que de sobra para haber podido tomar medidas preventivas, medidas que efectivamente hubieran salvado vidas. Y luego ya hubiéramos hablado del 30, del 31 y el 1, pero lo que tocaba aquel día, aquella tarde, era salvar vidas. Y quien tenía la competencia era la consellera. Y cuando se está diciendo que Pilar Bernabé estaba siguiendo el CECOPI conectada por videoconferencia, como parte que es del CECOPI, por videoconferencia, sí, por videoconferencia, porque afortunadamente, pues la técnica nos permite ese tipo de reuniones que se celebran a veces, bueno, entre distintos países, ¿no? Pero quiero decir, es que he estado escuchando con mucha paciencia todo lo que decía Fernando, pero hay una situación también que es muy grave, y es que entre las 6 y las 7 de la tarde, ¿por qué se desconectó a la delegada del Gobierno del CECOPI? ¿Por qué se la desconecta? Si se ha convocado esa reunión y se está siguiendo por videoconferencia, ¿por qué se desconecta a la delegada del Gobierno? ¿Qué tenían que tramar? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el centro de la Eliana para que se desconectara a la delegada del Gobierno? Es que todas estas preguntas, a mí sinceramente te digo que me estallan la cabeza, porque se podrían haber adoptado medidas para salvar a las personas y no se hizo, y eso apunta a una responsabilidad muy clara, que es la del Consell de Mazón. La jueza quiere constatar que efectivamente esa fotografía que filtró la Generalitat a ciertos medios de comunicación con Mazón llegando al CECOPI a las 8 y 28 minutos de la tarde es veraz. Lo digo porque ha pedido no solo
la situación exacta de las cámaras de seguridad, sino también el ángulo que daría esa cámara cuando está encendida. En las redes sociales se pudo comprobar en algunos días posteriores a la publicación de esa fotografía que se hablaba de una posible manipulación de la misma. Esa fotografía donde entra Mazón, bueno, pues de esa manera al CECOPI, nunca se ha enviado al juzgado. Efectivamente, la foto apareció muy tarde, meses después, y además hay un trabajo pericial de los compañeros del Salto Diario que la ponen en duda, con argumentos muy contundentes, muy contundentes. A lo mejor por eso no se envió a la justicia, porque ni ellos mismos están convencidos de la realidad de esa foto, que por otro lado es muy llamativa. Llegar así, como llega él saludando, como quien viene de fiesta, cuando se te está ahogando la gente en Valencia. Cuando la Generalitat mandó el WhatsApp de ayuda a los valencianos, había 200 personas muertas. Así de sencillo. A partir de ese momento, un político al frente de la Generalitat, en la responsabilidad que sea, solo puede estar pidiendo perdón el resto de su vida. Y sin embargo, lo que está haciendo este político es mantenerse al frente de la Generalitat única y exclusivamente, no solamente para negar su responsabilidad, sino para proteger la suya desde el punto de vista personal. El aforamiento, para el sueldo, seguir aforado, para protegerse desde el punto de vista personal y crear una enorme crisis de confianza de los valencianos con respecto a su autogobierno y a la Generalitat valenciana. Yo soy valenciano y la vergüenza ajena que yo estoy observando estos días del desprestigio que se está haciendo en una institución tan importante como es la institución de todos los valencianos. Pues bueno, ahora mismo se están sondeando todas las opciones, pero hay una vía clara que es la negligencia criminal por no haber declarado, Carlos Mazón, la situación de emergencia catastrófica autonómica, que es muy clara en la Ley de Emergencias valenciana. La Ley de Emergencias, en su artículo 10.4 de la Generalitat, establece que ante una situación crítica, el presidente dará la situación de emergencia catastrófica autonómica, por lo que directamente pasa a presidir el CECOPI y a dirigirlo. Es lo que no quiere Mazón que se tenga en cuenta, este punto de la ley. Por eso él está diciendo que llegó a las 20:28, después de que se hubiera lanzado la alerta y, por tanto, que no tenía ninguna responsabilidad en las decisiones del CECOPI. Pero eso es lo que está teniendo lugar. Ni eso hizo. No solo no pasó al nivel 3, no solo pidió la declaración de emergencia estatal, tampoco declaró aquello que era de su estricta competencia, que es la situación de emergencia catastrófica autonómica. Y no lo hizo mientras los hijos de Dolores a las 5:10 de la tarde estaban llamando al 112 de la Generalitat, mientras el Barranco del Pollo se estaba desbordando por Chiva, un agua que por ley de física elemental iba a acabar bajando por Ribarroja, Catarroja, Paiporta, Sedaví, Picaña, y acababa matando a 228 personas. En ese tiempo, Carlos Mazón estaba en el Ventorro. Como decíamos, es susceptible de un delito de negligencia criminal y lo están sondeando desde el juzgado.